Muy buenas tardes, mi nombre es Martín Campos, estudiante del cuarto trimestre del doctorado en gerencia de la Universidad de Yacambú. El día de hoy me corresponde hacer una disertación sobre las bases teórico-filosóficas del pensamiento complejo en el contexto estratégico gerencial. Para ello vamos a dividir esta actividad en tres grandes bloques, comenzando con el primero, que es el pensamiento complejo y los aportes de ese pensamiento complejo en las nuevas ciencias al pensamiento estratégico gerencial actual. Debemos comenzar con definir o con explicar que el pensamiento complejo viene a ser la forma de cómo podemos abordar la realidad mediante la interconexión de todos los fenómenos, la complejidad, la incertidumbre y la dinámica de los sistemas. Para Morin, el gurú del área, el paradigma de la complejidad proviene del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas visiones, de nuevos descubrimientos y de nuevas reflexiones que van a conectarse y a reunirse. Se puede afirmar que existe una interrelación estrecha entre el pensamiento complejo y el estudio fenomenológico, porque el primero siempre va a considerar otros caminos, incertidumbres, aspectos no lineales, imbricaciones, multiplicidad y en consecuencia el segundo aspecto viene a ser el fenómeno observado. La complejidad nos permite acercar al fenómeno no de manera aséptica o aislada por parte de quien lo estudia, sino que surge de la conciencia e intencionalidad del investigador para contemplar la dinámica sujeto-objeto y, ¿por qué no?, desde su propia subjetividad, el hecho hace más intensa esa relación en el contexto de las ciencias que estudian las relaciones humanas y sociales. ¿Cuáles son los aportes del pensamiento complejo al pensamiento gerencial? En el escenario actual, el gerente del siglo XXI tiene la capacidad o debe tener la capacidad que le permita afrontar con éxito la incertidumbre y el cambio, con el soporte de la tecnología de la información, con el avance de la comunicación, la inteligencia artificial y algo muy relevante en el contexto actual, que es la gestión del conocimiento. En este sentido, podemos visualizar los siguientes aportes. Primero, el aporte de la visión sistémica, que considera a la empresa como un sistema vivo, interconectado y adaptativo, donde cada parte afecta y es afectada por las otras partes, abordando la organización como un todo integrado y reconociendo la complejidad de las dinámicas organizacionales y la interdependencia no lineal de las diversas funciones. El pensamiento creativo, como segundo aspecto, quiere decir que para el gerente del siglo XXI resulta fundamental desarrollar la generación de innovar, de desarrollar nuevas ideas y de tenerlas como elemento apalancador de la vigencia de las organizaciones, lo cual se logra a través del pensamiento complejo. Tercero, la gestión de la incertidumbre, que en un mundo globalizado como el actual, el manejo de la incertidumbre por parte de los gerentes acrecienta la capacidad de adaptación a los cambios inevitables del entorno. Cuarto, desarrolla la resiliencia ante los retos y las crisis tan comunes en la actualidad. Finalmente, fomenta el trabajo en equipo al fortalecer la identificación y aprovechamiento de las oportunidades de mejora existentes y el hecho de poderlas manejar de manera que no se transformen en obstáculos. Ahora, ¿cuál sería la incertidumbre en la toma de decisiones en el pensamiento complejo? Hemos dicho que el pensamiento complejo está presente cuando la comprensión de un determinado problema incorpora el razonamiento desde su posterior solución. De este problema se obtiene la información que se necesita, admitiendo así la división del todo en sus elementos y analizando las partes que los componen por separado. ¿Cuáles serían las estrategias gerenciales
en el contexto globalizado del siglo XXI. La estrategia consiste en saber levantar la cabeza para mirar el panorama de forma integral, ver el panorama completo. Es decir, no ver el árbol, sino ver el bosque. Entender el todo y no quedarse únicamente en lo que se ve. El pensamiento estratégico gerencial nos permite establecer criterios claros de cómo potenciar acertadamente la toma de decisiones, lográndose una alta confiabilidad de los resultados que se obtienen en la toma de decisiones gerenciales. Una misión nos describe de forma clara los valores, las prioridades que debe comprender la necesidad que la empresa pretende satisfacer, mientras que la visión nos permite cómo proyectar la imagen futura de esta organización tomando en cuenta la realidad y la orientación que debe tener hacia los clientes. La gerencia no puede ser abordada únicamente como un fenómeno aislado, sin tomar en cuenta la experiencia y la vivencia de los propios gerentes, que son los sujetos que la ejercen y que la desarrollan, puesto que el sujeto que gestiona la toma de decisiones desde los respectivos niveles de autoridad es el gerente. El gerente, señala Kristen, es el cerebro de la organización, y como cerebro de la organización debe ser el alma que motiva a los empleados para compartir un proyecto de vida congruente. Los empleados, los gerentes, todo ser humano debe tener un proyecto de vida y debe tener y pensar en un plan hacia el futuro. De lo anteriormente expuesto, podemos inferir deducir que el líder gerente debe reunir toda una serie de características que son fundamentales en el líder gerente, como es inspirar, enamorar a la gente, formar equipos de trabajo, generar una visión compartida, que es muy importante, y lograr aterrizar la misión de la organización. Ahora, ¿cuáles serían esas estrategias gerenciales que debemos tener como básicas para cualquier gestión empresarial y que de alguna manera no pueden faltar en el desarrollo de las estrategias? La primera de ellas son las estrategias competitivas, que están asociadas al marketing, al producto. Segundo, tenemos las estrategias funcionales, que son aquellas que vienen de la optimización de recursos, y su importancia radica en que no solamente se debe crear un producto, sino que este producto también debe evaluarse de forma anticipada cómo lo vamos a vender para que este sea exitoso. Y finalmente tenemos las estrategias corporativas, que marcan la tendencia o la dirección hacia dónde y cuál debe ser la imagen que la empresa quiere proyectar en el futuro. Ahora, ¿cuáles son los enfoques estratégicos innovadores de la gerencia? Bueno, al respecto podemos decir, según Joffre, una son las organizaciones inteligentes, que son las organizaciones que aprenden. Estas aprenden de sus errores e implican la creación de una organización flexible que permita y que sea capaz de adaptarse rápida y eficazmente al entorno en el cual se desenvuelve. El segundo o la segunda estrategia es el empoderamiento, que son organizaciones flexibles que responden con rapidez a los cambios que se presenten en el entorno y que es empleada como parte del concepto de la organización inteligente. Tercero, tenemos la optimización significativa de la fuerza laboral en una organización, o downsizing, este tipo de medidas
tienen esta medida de reducción de la fuerza laboral tiene como consecuencias negativas que impacta en el individuo, en el colaborador, impacta en la sociedad donde este colaborador se desenvuelve, impacta negativamente también en la organización y hasta en la familia del trabajador. Y finalmente, podemos decir que tenemos la administración de la calidad total. Sí, esta misma calidad total que surge en la década de los 80 del siglo pasado y que con el agregado de nuevos conceptos y nuevas realidades de elementos competitivos llega a la versión actual donde todos los integrantes de la organización desempeñan un rol importante en el proceso. Y bueno, me despido dando las gracias por esta oportunidad de poder llegar al equipo de la Universidad Yacambú. Le doy las gracias al doctor Osorio por permitir el desarrollo de esta nueva oportunidad y me despido hasta la próxima. Muchísimas gracias.